Muy buenos días, vamos a continuar con la evaluación de impacto ambiental con el tema 4. Vamos a hablar de la tipología y características de los impactos ambientales en la parte 2. Como ya habíamos hablado en la anterior clase de la tipología de los impactos y todas las características, hoy nos vamos a enfocar más en la valoración en lo que es en lo que hace referencia de los impactos ambientales. En, este, en esta valoración incluye tres funciones importantes, que es la identificación, predicción y evaluación. Los aspectos a considerar. En los aspectos a considerar vamos a ver que las metodologías existentes para la valoración de impactos ambientales, que es necesario elegir una metodología adecuada para conocer sus posibilidades, limitaciones y podemos utilizarlas en casos para que sea una guía útil para realizar una evaluación de impacto ambiental. También es importante considerar que hay casos donde se va a presentar el juicio criterio del profesional para la valoración de los impactos, ambientales. ¿Cómo se valoran los impactos ambientales? Existen dos maneras de valorar los impactos ambientales. Uno, como sería el impacto cuantitativa, que es a través de indicadores o modelos de impacto, a través de números, tablas. También son parámetros que nos sirven para determinar la magnitud del impacto. Como dos tenemos la valoración cualitativa, que es estableciendo una magnitud del impacto global, siendo esta la siguiente. Tenemos cuatro tipos de impactos cualitativos. El impacto compatible, que ésta se recupera en forma inmediata y no necesita de prácticas protectoras. El impacto moderado, la recuperación requiere de cierto tiempo. También precisa de prácticas protectoras o correctoras intensivas. Tenemos el impacto severo. La recuperación es posible en periodos largos, pero la aplicación de medidas protectoras o correctoras es muy significativa. El impacto crítico. La recuperación no es posible, la pérdida de la calidad ambiental es permanente, aun con la adopción de medidas correctoras. Tenemos métodos para la valoración de impactos. Dentro de estos métodos tenemos los métodos cuantitativos y métodos cualitativos. En los métodos cuantitativos tenemos la matriz de Leopold, el método de Garmendia, el método de Borges-Tapia. En los métodos cualitativos están los listados de revisión, matriz causa-efecto y diagramas de redes. Vamos a ingresar a la valoración cuantitativa y vamos a conocer sus características. Dentro de estos tenemos indicadores de impactos que son, como ya habíamos mencionado anteriormente, que los criterios a considerar son muy importantes en los indicadores cuantitativos. También son parámetros que proporcionan la medida magnitud del impacto. Se expresan numéricamente en la productividad, tasas de morbilidad o se emplean conceptos de valoración. En la selección de indicadores tenemos los factores muy importantes que pueden ser afectados. Entre estos están el estado del medio ambiente, en el factor suelo, flora, fauna y como patrimonio cultural. La interacción del medio ambiente con el hombre, en lo socioeconómico, que la población realiza procesos que pueden afectar al medio ambiente. También debe adoptar un sistema de indicadores abierto a las posibilidades y necesidades de cada país. Bien sabemos que cada país no tiene el mismo desarrollo, el mismo proceso cultural.
Los criterios de selección. En los criterios de selección tenemos la representatividad en cuanto a su capacidad para determinar el estado de los recursos y la calidad del medio, la facilidad para detectar e identificarlos, la sensibilidad para reflejar estos cambios, la factibilidad y hacer seguimientos continuos, en la operatividad de aplicación y cuantificación, permitir extrapolaciones a nivel regional. Dentro de los tipos de indicadores tenemos dos tipos de indicadores. Indicadores de primer nivel se refieren a datos que pueden obtenerse, ya sea de bibliografía, de lectura directa, de imágenes, cobertura vegetal o de registros estadísticos como temperaturas medidas anuales, como datos de campo, profundidad de perfil de suelo, ya sean medidas del espacio geográfico donde se va a realizar un proyecto. Los indicadores de segundo nivel tienden a relacionarse con los indicadores de primer nivel de análisis en la tasa de renovación que engloba a todo, el análisis que se va a realizar. En la matriz de Loophole es el método más conocido, es muy útil para la evaluación preliminar, hace referencia a todo el proceso antes o anterior para el análisis ambiental. También la matriz nos sirve para identificar impactos, ya sean de un valor para estimar la importancia y la magnitud de los impactos con la ayuda de un grupo de expertos y otros profesionales que involucren en el proyecto. Este método nos sirve para identificar todos los factores ambientales que van a ser afectados en una obra o proyecto. Para cada acción se consideran factores ambientales que se recomienda excluir las filas y las columnas que no tienen relación con el proyecto. En la construcción de una matriz de evaluación se marca con una diagonal una cuadrícula donde se intersecta un factor ambiental y actividad. Cada cuadrícula marcada admite dos valores de importancia, que está la magnitud e importancia. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz de Loophole. En la parte superior están todas las actividades que se van a desarrollar, y en la parte inferior están todos los aspectos ambientales que serán afectados por una obra, actividad o proyecto. En estos tenemos los factores, ya sea suelo, agua y además tenemos un componente, además tenemos de la numeración y la valoración que se da en cuanto en la magnitud de importancia. Tenemos un componente ambiental, que es el factor ambiental, donde los componentes ambientales son los factores el cual van a ser afectados y donde las etapas y actividades del proyecto van a ser marcadas por una X. En la magnitud nos hace referencia a la cantidad física, ya sea grande o pequeña. Dentro de la magnitud podemos tener carácter positivo o negativo, ya sean impactos positivos o negativos. Dentro de una actividad se coloca en la magnitud superior izquierda, se califica del 1 al 10 de menor a mayor, se antepone un positivo o un signo negativo dependiendo del efecto del impacto. En la importancia, que solo puede recibir valores positivos, que dada por la ponderación se asigne y puede ser muy diferente de la magnitud. En la importancia se coloca en la magnitud inferior derecha, se califica del 1 al 10 en orden creciente de acuerdo a su importancia.
Aquí tenemos un ejemplo de las acciones antrópicas y los factores ambientales que pueden ser afectados, y también resaltando la numeración de la magnitud y la importancia. El método de Garmendia está basado en cálculos de la importancia. Dentro del método de Garmendia tenemos el signo, intensidad, extensión, momento, acumulación, persistencia, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad y efecto. Aquí tenemos un ejemplo de la matriz de Lopo, donde podemos ver cómo se utiliza la intensidad y la valoración cualitativa de acuerdo a la intensidad. Si es baja, se hace la valoración numérica. Si es baja, se lo pone con 1, y si es media, se lo valora con un número 2. Y así posteriormente en los otros factores. En la persistencia también. Aquí tenemos fórmulas. Las fórmulas, cada una es para la identificación de la importancia ambiental. La fórmula 2 es para la identificación total. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es toda la sumatoria de todos los valores que se ha adherido a nuestra matriz de Liouville. Como podemos observar en este cuadro, tenemos la etapa de impacto identificado y las actividades que se va a desarrollar dentro de un proyecto y los criterios de valoración, como tenemos la numeración y la suma de estos. En el método de Bojorquez-Tapia tenemos la identificación de interacciones ambientales. Dentro de estos tenemos los criterios básicos y los criterios complementarios, que vamos a definir los alcances de criterios de calificación de los impactos y la calificación de todos estos criterios, haciendo un cálculo de la significación de un impacto ambiental. Como podemos ver, vamos a ingresar a la valoración cualitativa y vamos a describir sus respectivas características. Listado de revisión recogen los aspectos ambientales asociados a las actividades o servicios que están evaluando. Se pueden listar por componentes ambientales. Tenemos ventajas. Dentro de una de nuestras ventajas se identifican aspectos ambientales de manera rápida. El listado de aspectos puede ampliarse o reducirse a voluntad propia. También se utilizan técnicas de análisis que permiten interpretar, agregar y comparar alternativas. Las desventajas. Existe la posibilidad que se pueda pasar por alto algún tipo de aspecto y no incluirlo en un listado de análisis que no indican la probabilidad que se produzca efectivamente el impacto, ya sea en el tiempo o los riesgos asociados. Se refieren a efectos primarios donde está clara la relación causa y efecto. No dan indicación sobre la localización espacial del impacto. Tenemos la confección de listados de verificación por la actividad a indicar. Aquí se representa donde se valora cada factor ambiental y los aspectos ambientales, donde se puede decidir de qué manera podemos identificar los impactos negativos de una evaluación de impacto ambiental. Y vamos a ingresar a la matriz de causa y efecto. Dentro de la matriz de causa y efecto tenemos las actividades dentro de un proyecto, ya sea un proyecto donde podemos identificar y están involucrados los factores. Y tenemos la calificación también de estos factores con una X, ya sea con un signo bien o una X, podemos calificarlo. Esta es una tabla de ayuda para realizar nuestra matriz de Liouville.
Las características de impactos ambientales. Tenemos dentro el carácter del impacto, la magnitud del impacto, el significado del impacto que alude a la importancia relativa, el tipo de impacto, la duración del impacto, la reversibilidad del impacto, el riesgo o probabilidad de ocurrencia de un impacto, el área espacial o influencia del impacto dentro de un proyecto. Aquí tenemos la valoración de un impacto, donde vamos a describir las características descritas anteriormente. Se van a considerar en lo que es causa y efecto para ello es necesario tomar valoraciones de la escala, del 1 y una escala de 3. Podemos ver aquí, tenemos un impacto negativo. Un impacto negativo se le puede denominar o llamar como severo, moderado y compatible. Dentro de lo severo tenemos un impacto que es mayor a menos 15. En lo moderado tenemos que es menor a 15 y un impacto entre menor a 9. En lo compatible tenemos un impacto menor a 9. El impacto positivo también lo consideramos, se lo puede llamar alto, mediano y bajo. En el alto tenemos un impacto menor a 15, en mediano tenemos un impacto a menor 9, en lo bajo tenemos un impacto mayor a 9. En la identificación de impactos de redes tenemos los impactos primarios, los impactos secundarios y los impactos terciarios, donde podemos identificar que la deforestación en laderas como impacto primario, pérdida de suelo agrícola en la erosión del terreno, impacto secundario. En los impactos terciarios tenemos la pérdida de la biodiversidad, embacamiento de ríos y así la migración del campo a la ciudad. Otros métodos de identificación de impactos tenemos el listado de chequeo, matrices, diagramas de redes, superposiciones y los sistemas de información geográfica, que es el SIG, y los sistemas de expertos y el juicio profesional. Estos métodos nos sirven para identificar una evaluación de impacto ambiental. Aquí tenemos un ejemplo de todos los tipos de métodos para hacer una evaluación de impacto ambiental y la calificación de acuerdo a su factor que va a afectar. ¿Cómo reducir el impacto medioambiental? Reduciendo o cambiando el nivel de vida. Es un cambio fundamental en el comportamiento humano, la educación ambiental, legislación y normativas en las cuales tenemos la aplicación de tasas y sistemas de recaudación de impuestos, sistemas de gestión ambiental eficientes y acuerdos voluntarios. Mejorando la eficiencia tecnológica. Hay un cambio radical en innovación, tecnología empresarial. Tenemos diseños, productos, servicios que nos permiten cubrir las necesidades, demandas de la sociedad en un mínimo de costo ambiental y social, que no es suficiente, que no es una manera eficiente de mejorar o en los productos existentes. Eso es todo, hasta la próxima clase.